visita hoy aquí en el programa de Ezequiel Surace. Él es bioquímico, doctor en biología molecular. Actualmente trabaja en el Instituto Fleni en Buenos Aires y es también miembro investigador del CONICET. Está de paso por aquí, por la ciudad de Río Cuarto. Le hemos interceptado porque, bueno, es investigador en todo lo que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Ivana. Muchas gracias. Pero qué gusto poder conversar con vos personalmente y además hablar de este tema que tanto nos interesa, la enfermedad de Alzheimer, y vamos a hablar en lo que tiene que ver del abordaje desde la genética. Exacto. ¡Wow! Eso estamos todos así como esperando que nos cuentes sobre esto. Gracias primero la invitación. No, un placer. Y cuando uno dice la palabra genética, sí, suena como medio contundente y medio como que... Y la primera pregunta es... ¿Quién lo tuvo en la familia? Exacto. Sí, claro. Porque la genética es eso, es la historia familiar, sí, de decir, a ver, ¿quién tuvo en la familia? Y la pregunta es, ¿y me va a tocar a mí? Eso. ¿O a mis hijos? ¿O cómo se viene transmitiendo? Lo que sucede con la enfermedad de Alzheimer es que más del 95% de los casos es no hereditario. Ah, bien. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le decimos esporádico o multifactorial, que no hay una causa genética que vaya a explicar esa enfermedad. Y hay algo que es como muy clave en el estudio genético del Alzheimer, que es a qué edad comenzaron los síntomas en ese paciente. Se elige arbitrariamente la edad de 65 años. Si es posterior, se dice que es de comienzo tardío, y las chances de que sea genético, hereditario, familiar, son bajas. Son bajas. Ajá. Si es precoz, antes de los 65 años, tan temprano como hay casos de comienzo a los 30 y pico de años, ahí las chances de que haya una causa genética única ya es más alta. Y ahí sí se estaría entrando en lo hereditario. Y nosotros decimos mendeliano. Mendel fue un genetista de hace muchos siglos que fue el primero que vio esto de la herencia. Y bueno, ese es el primer abordaje desde la genética y la enfermedad de Alzheimer. Bien, hay una cuestión que nos queda como gran duda. Se habla de enfermedades idiopáticas, ¿viste? Cuando no tienen una causa específica, y también se habla de enfermedades multicausales. ¿En qué rango podemos poner a esas enfermedades? Es excelente. ¿Sabes qué? La puedes poner. La enfermedad de Alzheimer y otras demencias vienen en dos versiones. Ah, bien. En la versión multifactorial, esta que yo te decía que es la más común, y ahí tenés factores de riesgo. Que también hay factores de riesgo genético. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos en nuestro genoma, en nuestro ADN, variaciones, todos somos distintos, y hay algunas variantes que no son causa directa de una enfermedad, pero te dan fichitas de probabilidad con otras cosas. Campo fértil, digamos. Exacto. Y hay factores de riesgo que se dicen ambientales, que lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer y en las demencias en general es que todo aquello que sea un factor de riesgo para el corazón, también lo es para el cerebro. Mira. Entonces, cuando a vos te dicen, el colesterol alto, la diabetes no controlada, la hipertensión, que son todos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, esos mismos también son factores de riesgo para alguna demencia o enfermedad de Alzheimer. Bien, ¿qué relación tiene? Mira, yo voy pensando así en cuestiones que imagino la gente estará pensando en su casa. ¿Qué relación tiene en estas enfermedades el intestino con el cerebro? Porque viste que decimos que todo lo que ocurre en el intestino también ocurre en el cerebro, excepto pensar. Entonces, a ver, ¿qué hay en esa conexión? Excelente pregunta. Pero esto no está guionado. No está guionado, no está guionado. Está excelente la pregunta porque ya hace varias décadas que se está encontrando una relación de la microbiota, que es aquella flora, lo que se llamaba siempre flora intestinal, que son microorganismos que viven en nuestro intestino y que cumplen una función fisiológica. Bien. Además, no solamente para la digestión, sino producen sustancias que viajan por el torrente sanguíneo y modulan la actividad de células en todos los órganos de nuestro organismo, uno de los cuales también es el cerebro. Claro. Entonces, hay varias líneas de investigación que tratan de demostrar qué componentes de la microbiota, qué sustancias liberan al torrente sanguíneo que tengan un efecto en el cerebro. Claro. Y hay varios trabajos que apuntan también a una relación de lo que comemos y los microorganismos que habitan en el intestino
algo también influyen en el cerebro. De vuelta, todo lo que yo te estoy diciendo de factores de riesgo son como sumar fichitas. Claro. Ninguna es determinística. Es la causa concreta. En los otros casos, los menos habituales, que donde sí hay causas genéticas únicas, son la minoría. Pero gracias a estudiar y a investigar esos casos raros, logramos, y lograron muchos científicos hace décadas, desentrañar el mecanismo que es común en el Alzheimer entre las personas que tienen una mutación genética de las que no. Lo que varía es que si tenés una mutación genética causante, llegaste a destino directo. Claro, es como estar en una calle y llegaste directo. Sí. Y en el otro agarraste por otros caminos. Bien. Bueno, miren la importancia del CONICET, ¿no? ¿Qué seríamos de los seres humanos sin las investigaciones de todas estas personas que están al servicio de la comunidad, ¿no? No puedo no preguntarte respecto a la prevención. Porque, a ver, bueno, eso sería como lo fundamental, la partecita que nos toca a los pacientes, a los seres humanos, hacer para, bueno, poder llegar de la mejor manera, ¿no? Con nuestro cerebro. Excelente. ¿Sabés qué? También la prevención, uno siempre piensa que quizás a nivel mental la prevención tiene que ver con cosas de utilizar la inteligencia, el ingenio, que sí hay que hacerlo. Pero la salud física es re importante, por esto que te decía antes de los factores de riesgo cardiovascular. O sea que la actividad física, el sueño, tener un buen descanso, una buena alimentación y controlar todos estos factores de riesgo cardiovascular es como lo basal de prevención que podés tener, y algo fundamental también es las redes sociales. Tener una red social de familia, amigos, conocidos, interaccionar con otras personas. Sociabilización. Sociabilización también. Claro, son como patas, ¿no? Porque si no quedamos como chuecos. Exactamente. Son patas de una misma mesa que hay que, de vuelta, en paralelo, atender a todas. Atender a todas. Bueno, realmente muy interesante. Te agradecemos muchísimo este espacio, porque realmente es realmente valioso, como siempre decimos, poder conocer y a la vez conocernos. Digo, a veces que poco sabemos y cómo nos disociamos, ¿no? de lo que somos, y ahí vienen los problemas en general. Entonces, poder comprender todo esto que mencionas. Y gracias por el espacio, valioso. Porque dar el espacio para poder difundir esto hace que también uno, y gracias por mencionar al CONICET, que la función de todos los investigadores e investigadoras, y esto también, esta función de poder tener un espacio donde difundir información que nos atañe a todos, porque nos atraviesa a todos, ¿no? Claro, y que es tan necesario poder conocer para poder lograr los cambios, para poder justamente hacer sobre eso. Exacto. Un gusto enorme, Ezequiel Surace, aquí en la tarde de Todo para Vos, investigador realmente en este tema que seguramente todos y todas queremos conocer. La enfermedad de Alzheimer y otras demencias desde una mirada de la investigación. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Gracias, Ezequiel. Hasta pronto.